Su auditor líder ISO 45001, módulo 5 operación, taller número 3, módulo operación. Bueno, en la primera parte del taller se escogen 5 actividades que desarrolla la organización y para mencionar los peligros, riesgos y controles. Voy a dar el ejemplo de algunas. La primera actividad, almacenamiento de los productos en cuartos de refrigeración y congelación. El peligro sería un peligro físico en el caso de que un trabajador quede encerrado en uno de los cuartos de refrigeración o congelación, generando el riesgo de perjuicios a la salud por presentar hipotermia. ¿Qué controles? La adecuación en puertas de los cuartos de refrigeración para que tengan un accionamiento de apertura desde la parte interna del cuarto, que el trabajo de cuartos fríos de almacenamiento se haga con dos personas, una que esté pendiente de que al finalizar las actividades se retiren del cuarto y no quede ninguna persona. Otro ejemplo sería en la parte de pelado y porcionado de alimentos, todos son referentes a industria de alimentos, que es en la industria que yo trabajo. El peligro físico sería lesiones en mano por corte durante las actividades de producción. El riesgo, pues el corte en manos por no uso de los EPP, por ejemplo en este caso el guante anticorte. Y las medidas de control, pues verificar el uso de los elementos de protección personal mediante auditorías en puesto de trabajo. Tener registros de la entrega de esos EPPs y el compromiso del personal para su uso, y también tener soportes de capacitación del uso adecuado de los elementos de protección personal. Bueno, pasando a otro cuadro, para la organización y el alcance, seleccione del taller 1, determine 3 requisitos legales aplicables definidos cómo cumplirlos y cómo evaluar su cumplimiento. Entonces, entre los requisitos está la entrega de los elementos de protección personal adecuados y suficientes para las actividades realizadas que prevengan lesiones y accidentes. Entonces, ¿cómo cumplirlo? Contar con un presupuesto de compra de esos EPPs, realizar la validación con el personal de los EPPs. Por ejemplo, el proveedor usualmente nos trae opciones que se le entregan a las personas que ejecutan la actividad y ellos los van a probar ahí, y pues vamos a ver su comodidad, el confort para el personal, pero también la protección que genere. Y de ahí, pues, haciendo que ellos participen, también se genera esa conciencia de la importancia del uso, porque pues se escoge teniendo en cuenta sus opiniones. En otro, por ejemplo, contar con extintores adecuados y con fecha de recarga vigente. ¿Cómo cumplirlo? Teniendo un cronograma de recarga para todos los extintores, teniendo también un mapa de ubicación de cada extintor, ejecutando la compra y recarga de los extintores que se requieran, y capacitando a los brigadistas en manejo de extintores. Pasando a otra tabla, defina los criterios de selección que considere pertinentes para las siguientes compras. Voy a hablar el ejemplo de una, por ejemplo, pinturas a base de aceite y disolventes para pintura. Entonces, que el proveedor cuente con las fichas técnicas de seguridad y del producto, el manejo del producto, cuente con los permisos para el manejo de sustancias controladas por estupefacientes. Algunos disolventes son hechos con químicos que son controlados por la policía, que la empresa esté legalmente constituida, que hacer una visita a las instalaciones para verificar su cumplimiento y de las buenas prácticas de producción o manufactura, que el transporte de esta pintura sea en un vehículo que cumpla con toda la normatividad para seguridad del transporte de este tipo de químicos. Y pues bueno, en el taller se describe todos los puntos de forma detallada. En otro punto, otro cuadro, para un proceso de contrato de corte textil y de servicio de mantenimiento eléctrico, relacione los peligros y riesgos asociados. Voy a hablar, por ejemplo, del mantenimiento eléctrico en área de producción. Entonces, un criterio sería el 7.2, competencia del personal, el peligro, descargas eléctricas por falta de competencia en la manipulación de sistemas eléctricos, y el riesgo, pues lesiones por descargas eléctricas al personal que ejecuta el mantenimiento. Entonces, en este caso, si el personal no tiene la competencia y la formación adecuada, puede presentarse un incidente o un accidente por descarga eléctrica. De la misma forma, nombro el requisito de 7.1 recursos y 7.3 toma de conciencia. Por ejemplo, el peligro de descarga eléctrica también por ejecución de trabajos eléctricos en áreas con presencia de agua. El riesgo, lesiones por descarga eléctrica al personal que ejecuta el mantenimiento.
Bueno, en el 4 mencioné un ejemplo de un cambio que impacta el sistema de seguridad y salud en el trabajo y asocie los riesgos y oportunidades presentes. Entonces, por ejemplo, el traslado de una planta a otras nuevas instalaciones. Entonces, van a haber rutas de evacuación diferentes, va a haber una oportunidad en ubicar los equipos en una secuencia lógica del proceso que evite reprocesos, y esto también nos va a ayudar a prevenir accidentes y mejorar tiempos de trabajo. Riesgo en las instalaciones eléctricas, por ejemplo, cuando no tienen la carga y el voltaje adecuado para todos los equipos que se van a instalar. Entonces esos serían algunos. Ahí sería ideal pues enviar unos técnicos antes de enviar todos los equipos para que ellos verifiquen los voltajes. Hay equipos, por ejemplo, que son monofásicos, otros trifásicos, y a veces tienen que hacer adecuaciones a esas instalaciones eléctricas. En la tabla 5 relaciona al menos 2 riesgos que identifique en el numeral 1 y asocia las situaciones de emergencia que podrían presentarse. Entonces, por ejemplo, el riesgo de que un trabajador quede encerrado en uno de los cuartos de refrigeración o congelación. Situación de emergencia, pues la afectación de la salud por estado de hipotermia avanzado en la persona. Antes, pues retirar de inmediato a la persona del cuarto. Durante, cubrirlo con mantas y de pronto por contacto físico ayudar a que vuelva a tener la temperatura adecuada. Y desde luego llamar de inmediato al servicio de emergencias, y después pues realizar la retroalimentación al personal de lo ocurrido, hacer el análisis de causas, que puede ser, por ejemplo, instalar accionamientos de apertura desde el interior del cuarto. Y relacionó este link explicando todo el taller. Gracias.